¿cómo me defino teatralmente? Yo digo, bueno, soy teatrista. Si algo me define es la curiosidad. Soy curioso, inquieto. No sé si voy a ser muy preciso en la definición, pero me siento una persona muy curiosa, muy inquieta, un poco tímida, a veces un poco antisocial también, y creo que eso determina un poco toda mi búsqueda y mi proceso dentro de lo teatral, del campo de lo teatral, que termina siendo como una consecuencia de un tránsito, una consecuencia de una serie de búsquedas personales, ¿no? Bueno, yo soy el agradecido, Pablo, porque me interesa fundamentalmente construir una cartografía a partir de la superposición de muchos mapas, porque me parece que si hay algo que caracteriza a nuestro campo teatral marplatense es la diversidad. Y también me interesa mucho reconstruir cierto devenir que tal vez para las nuevas generaciones sea desconocido y que debemos honrar un poco nuestra historia. Así que siempre intento comenzar por el primer acercamiento que tuvo la persona entrevistada al teatro, y ese sería el disparador para esta charla. Yo creo que ese primer acercamiento, y no diría solo al teatro sino al arte, se lo debo claramente a mi madre, una educadora nata, fanática de Olga Cosentini, de la nueva escuela en esa época. Fue un poco la que se conectó con todo el movimiento de educación por el arte en Mar del Plata, la que conectó e incluso fue la primera en traer a Patricia Stokoe de Mar del Plata. Entonces en mi casa se vivía un poco esto de la expresión corporal, de la teatralización. Incluso ella fue parte del grupo Los Juglares. Entonces de niño tengo el recuerdo de estar correteando en los pasillos del teatro Diagonal, mientras había algún ensayo, o ir a ver los espectáculos al Teatro Auditorium, de ese grupo que fue dirigido por Gerardo, en su momento Gerardo Laverri. Esa fue la provocación. Después yo reviso mi historia y tengo fotos con disfraces, escenografías. Los juegos eran permanentemente una construcción y una búsqueda. Esto que siempre estuvo alrededor de lo curioso, lo inquieto, lo del probar. De niño mi salud por ahí no acompañó demasiado la posibilidad de la actividad física, entonces incluso estaba hasta prohibida. Entonces el estar dentro, guardado, propiciaba mucho más esa actividad que tenía que ver a veces con lo manual, y siempre estaba la representación, la teatralización en el juego. Y la música también. La música también, incluso estudié formalmente música. Yo me recibí como profesor de música. Llegué a tocar en público, guitarra, cosas que después la adolescencia un poco arrasó, ¿no? Había como un camino muy serio en la parte musical. Bueno, siempre fui también así un poco disperso en cuanto a dejarme llevar, muchos focos de atención simultáneos que me tiran de distintos lugares, siempre todo esto, los tirones de distintas curiosidades, ¿no? Y te reencontrás con el teatro ya finalizando la adolescencia, digamos. Sí, yo a partir después de toda esa etapa de mi infancia, mi interés iba para otro lado. Cuando me preguntaban qué quería estudiar en la adolescencia, era o física nuclear o astronomía. Nada que ver. Ciencias duras. Después de terminar el colegio quedó una parte de búsqueda de viajes, de otras experiencias personales a partir del encuentro con los viajes sobre todo, y al regreso aparece el teatro como un camino a seguir, ¿no? Inmediatamente recuerdo esto, de empezar a estudiar, inmediatamente a los 2 meses estaba subido al escenario, incluso participé, una de mis primeras experiencias fue la lección de anatomía, que en ese momento era una obra muy particular. ¿Estamos hablando de década del 80, comienzo de los 80 o antes? Sí, principios, mediados de los 80, sí. Y bueno, ahí ya sé, yo siempre digo que no termino de saber si yo elegí el teatro o el teatro me eligió, me atrapó. Hubo un lugar donde me sentí atrapado, ¿no? Incluso en algún momento quise irme y no pude, tuve que volver. ¿No? Y dentro de esa experiencia que empieza en sala, hubo una impronta muy fuerte del encuentro con el gesto, con el cuerpo y la calle. O sea, yo tuve una vivencia muy fuerte de un proceso de teatro en la calle, y el encuentro de esta cosa de la performance, lo inmediato, fue muy fuerte, y trabajé durante muchos años. Para mí fue muy placentero el trabajo, y una escuela de un aprendizaje enorme.
Desde una formación bastante autodidacta y asistemática, digamos, ¿no? Absolutamente. Lo mío siempre fue ahí más tal cual. Transitaba espacios formativos, formales, pero por etapas. Entonces, incluso mi curiosidad siempre me llevó a estudiar cosas bastante disímiles, lo cual complicaba mucho, a veces me complicaba mucho la integración, y aparecía en una cosa bastante como rebelde o salvaje en este encuentro, y en la calle era el lugar ideal, el espacio ideal, ¿no? Lo que pasa es que en la calle se comprende, cuando uno logra transitar el tiempo, se comprenden elementos fundamentales que después creo que están universalizados en todo lo teatral, ¿no? Que tiene que ver el espacio, el cuerpo, el ritmo, el tiempo, la distancia y todos elementos que inconscientemente nosotros trabajamos y analizamos con una profundidad en esos procesos de trabajo. Yo recuerdo reuniones donde discutíamos las dinámicas de funcionamiento y las pienso hoy y tenían una profundidad técnica que no sabíamos que teníamos. Claro. ¿No? La comprensión de las dinámicas de funcionamiento de la escena, de las relaciones vinculares de los participantes, del público, de la interacción, de la circulación y el manejo de la energía. Había todos elementos que tenían una profundidad técnica muy interesante. Y yo rescato como elementos muy importantes de mi aprendizaje en toda esa etapa, ¿no? Y pienso que de entrada también fue un poco contrahegemónica respecto al lugar que ocupaba el texto, porque en la calle estaba absolutamente relegado, ¿no? Absolutamente, incluso para mí había un enojo, vivido durante mucha etapa, el enojo contra el teatro de texto, ¿no? Esta cosa que no sé, es que casi podría parecer un capricho de rebeldía adolescente, pero lo viví durante mucho tiempo. Incluso quedan cosas que hoy me fastidian de eso, ¿no? Porque es más, mi trabajo se deriva claramente hacia un teatro que apunta bastante y potencia últimamente el trabajo sobre el texto, pero en ese momento era como una reacción necesaria, una ruptura de lo establecido también, ¿no? Bueno, también esta rebeldía era el encuentro con el espacio no convencional, era la naturalidad de lo no convencional, de encontrarse con un espectador que no esperaba encontrarme, que no esperaba el evento inesperado, o sea, en cierto modo, por más que se establecía un espacio determinado, siempre la impronta tenía que ver con el evento, lo que ocurre por única vez y esa cosa impredecible, ¿no? De que en realidad nunca sabemos bien qué va a pasar. Para concretar más de qué estamos hablando, podríamos referenciarnos a la peatonal, la catedral, ¿no? Las noches de verano. El ámbito específico donde se desarrolló la mayor parte de nuestro trabajo como grupo, y hablo del grupo Acutré, que empezó, ¿con quiénes? Luciano Brindisi, Marcelo Ferrari, Marcelo González, Claudio Campos, fueron variando. Después los músicos encontramos una necesidad de trabajo musical y fueron variando y circulando los músicos durante el proceso, pero el que más tiempo estuvo fue Claudio Campos. Y fuimos rotando, era un trabajo muy de pantomima, de mimo, que nunca entramos, incluso hasta peleándonos con la pantomima clásica, ¿no? Era cosa esta, era contradecir, ir en contra, encontrar otra rítmica, otra dinámica de trabajo del cuerpo. Y empezaron a aparecer a partir de viajes a Europa, cosa que en ese momento allá en Europa ocurría mucho y acá no, todas las artes circenses en la calle. Entonces apareció el malabar, apareció la acrobacia, aparecieron los zancos, el monociclo, todos esos elementos que hoy aparecen casi cotidianamente, que en ese momento incluso hasta era raro. Yo tengo el recuerdo pues nosotros salíamos maquillados de casa y circulábamos por la calle y la gente se espantaba, pero solamente ver una persona con un vestuario y un maquillaje, ¿no? Y durante años nos establecimos un sitio y una rutina donde se hacía una función por día frente al espacio de la catedral. Durante muchos años, fueron más de 15 años, yo diría cerca de 20 años, que se trabajó sistemáticamente una función por día y llegamos a contabilizar entre 1.000 y 1.500 personas por función en ese espacio. Gente que media hora antes de empezar el espectáculo ya tenías 400 personas sentadas en las escalinatas. Buscando la mirada privilegiada. A la espera de ese lugar. Y nada, fenómenos de gente que venía 15 días de vacaciones y los 15 días estaba viendo el espectáculo, que uno decía, ¿cómo te puede interesar? Y con el tiempo fui entendiendo que no era el espectáculo, sino lo que se producía, esta cuestión, porque esta es la esencia de toda la teatralidad, la ceremonia, el ritual, ¿no? El encuentro.
se producían. Fíjate, te lo digo y me emociona. El espectáculo empezaba inclusive antes que empezaran los números, ¿no? Porque absolutamente. Bueno, era la convocatoria, era mantener la atención. Había todo un proceso esperado, incluso funcionaba muy bien. Todo el tiempo eran como rutinas muy simples, muy repetitivas, donde todo el mundo sabía lo que se hacía, pero nunca se sabía, ni nosotros sabíamos. Ocurrían cosas aparte fantásticas. Yo recuerdo situaciones extremas como tener, aparecían, por ejemplo, me acuerdo de una época aparecían perros, ¿no? Y una vez me acuerdo que apareció un perro que hacía siempre una misma serie de movimientos y lo incorporamos y armamos toda una estructura que era una orquesta, que era fantástico, porque la gente no podía creer que el perro no fuera un perro amaestrado, ¿no? Claro. Incluso empezó a ocurrir, y puede haber durado un montón de funciones, porque esos artistas que a veces eran personas también que empezaban a participar del hecho, aparecían, y así como aparecían, permanecían durante, y después desaparecían, y todo volvía a su cauce. Y nada, era una cosa que funcionaba entre algo muy estructurado, porque teníamos una estructura muy concreta de improvisación, había estructuras muy montadas, mecánicas de trabajo en cuanto a los ingresos, salidas, en la forma de manejar los flujos de energía, las dinámicas de comunicación, había mucho detrás, pero lo que ocurría en escena era absolutamente variable. Claro. No, había una mecánica y un entrenamiento en la improvisación que era fantástico. Un puro presente de este que hablamos mucho en teatro, pero que ahí se hacía bien palpable. Que era imposible que no estuviera presente, que es lo que después me contrasta en el teatro de texto. El teatro de sala o el teatro de la forma más convencional, en un estadio de representación que me pone en una distancia tan lejana a esto vivo y presente, que fue un poco la búsqueda de todo el proceso del encuentro del teatro del gesto, el teatro de la acción, ¿no? Cómo recuperar eso vivo y presente que ocurre indisolublemente ligado con el espectador, que veía que en el teatro de representación no ocurría. Era la transmisión de una idea, de una situación donde el espectador comprende, pero no es partícipe orgánico, ¿no? Y aparece, y trabajando mucho tiempo también con el teatro infantil, encontrarme con la otra vertiente del teatro participativo, ¿no? Que es esta obligación de una participación que tampoco ocurre, esta posibilidad del encuentro orgánico, ¿no? Yo con esta organicidad siempre me acuerdo, digo, como definición de lo teatral, lo hermoso me resultó en una conferencia de Magalí Muguerzi, una investigadora cubana, que ingresa al escenario, ¿no? Toda una serie, todos, siempre me acuerdo, todos en la platea esperando, expectantes, estudiosos y teóricos del teatro, buscando con su carpeta para anotar, y entra la cubana con su rula al viento y escribe en el pizarrón mi definición del teatro, y escribe reunión de cuerpos juntos. Y yo dice, la maravilla. Y miro al revés, estaban todos espantados, nadie entendía un corno, nadie entendía de qué estaba hablando. Ella dice, se da vuelta y con una sonrisa mira y dice, si necesitan un subtítulo, pulsando al mismo ritmo. Para mí es la definición perfecta de la teatralidad. Hermoso. La definición perfecta de la teatralidad. Eso es lo que yo vivía en la calle, sin saber qué era lo que estaba pasando, y lo que sigo buscando que ocurra en el escenario cada vez que me encuentro en un proceso pedagógico, en un proceso creativo, Justamente pensaba mientras que lo relatabas que siguen siendo búsquedas actuales tuyas, digamos, sí. Más allá de que esa década y esa época ya ha quedado un poco en el pasado. Cuando referíamos la catedral, estamos haciendo también geográficamente referencia a lo que era la centralidad absoluta en Mar del Plata, que ahora por ahí no lo es. En ese momento era el lugar por donde pasaban todos los turistas, sí. Donde era el centro neurálgico de la temporada estival. Y hoy, que ya no ocurren esos fenómenos de la misma manera, pensaba que vos continuás con esta búsqueda, inclusive intentando amigarte con el teatro de texto, con el teatro de sala, pero con esa inquietud de lograr una teatralidad que esté presente. Sí, y para mí cobra relevancia, especialmente hoy. En el día de hoy yo no puedo dejar de encontrarme con estas palabras que circulan, como que tienen que ver con el encuentro, la comunidad, ¿no? Todo esto que tiene que ver con una vida que cada vez nos aliena y nos aleja cada vez más de lo empático, de esta conexión pulsante. Yo digo, cuando un cuerpo está vivo en escena, y a mí me gusta explorar esta cuestión de esta realidad que fui descubriendo con el tiempo, que el teatro no ocurre en un escenario, no ocurre en la calle, el teatro ocurre en el cuerpo del artista, en el cuerpo del espectador.
Lo demás es la comunicación, el espacio intermedio, el entre. Pero el teatro es descubrir que la teatralidad ocurre en mi propio cuerpo, en mi propia vivencia. Y hoy en nuestro mundo cotidiano, a partir de la virtualidad, nos aleja cada vez más de esa posibilidad de cuerpo vivo, de territorio en el cuerpo, ¿no? Que es lo que a mí, en cierto modo, siempre me ha enojado, esta cosa de enojo que digo siempre, no puedo evitar, del teatro de representación, ¿no? Entonces, siento como que se revaloriza hoy esa búsqueda, porque la siento ya como una necesidad imperiosa, casi como un salvavidas, ¿no? Como un elemento de salvación, de una realidad que nos va alienando y nos va alejando cada vez más del modo empático y metiéndonos más en el modo simpático, ¿no? Todo el tiempo esta de la estructura de la comprensión, pero a la distancia, no de la... Porque hay algo de inasible en esa pulsión conjunta, donde nadie entiende muy bien qué ocurre, pero es muy claro lo que pasa. Y ese es el lugar donde me interesa que ocurra. Eso es lo que me interesa lograr que aparezca en lo escénico. Y pedagógicamente vos pasaste a ejercer también la docencia y lograste sistematizar ese conocimiento que tenías un poco de muchas fuentes y adquirido así de una manera no regular. Sí, yo creo que he encontrado líneas de trabajo sobre las que sigo investigando y sigo trabajando. Hablando de lo pedagógico, creo que también tengo que agradecerle a mi madre. Mi madre casi me obligó, me propuso y me llevó de una manera... Yo empecé como docente de música en jardín de infantes. Fue mi primera experiencia en el jardín del cual era directora mi madre, ¿no? En ese momento, y para mí fue una experiencia fantástica, y ella me hizo comprender que hay algo en la posibilidad de todos de ser docentes, de compartir, y esta cuestión del provocar al otro a su búsqueda. Y lo que más me interesa desde lo pedagógico es la provocación a la curiosidad del otro, que el otro descubra cuál es su búsqueda, ¿no? Básicamente. Pero en ese proceso yo creo que he podido sistematizar este encuentro. Después, encontrándome en la lectura o en el acercamiento con grandes maestros, encuentro coincidencias, claro, y no coincidencias, y me puedo alimentar de eso, pero creo que voy encontrando ciertas luces o ciertas líneas que sigo profundizando y creo que sigo avanzando e investigando. Siempre tuve la curiosidad, me llevó a ser muy analítico en cuanto al análisis del movimiento, de la fisiología de la emoción, te podría decir en alguna definición, pero es como que, o del cuerpo vivo, del cuerpo orgánico, ¿no? Y ahí es donde encuentro un universo que se puede abrir en el cuerpo del artista escénico, que ese es el camino que me interesa. ¿Por eso la propuesta de entrenamiento físico para artistas escénicos? El entrenamiento físico me parece una necesidad básica. Creo que también, así como descuidamos nuestro vivo en la comunicación, descuidamos nuestro propio cuerpo en la vivencia. Y creo que hay, en la búsqueda del artista escénico se requiere una cierta capacitación y entrenamiento específico en el cuerpo. Y ahí la búsqueda me llevó ya a entrar en un terreno más de formarme en lo que es el trabajo sobre el cuerpo específico, sobre las ganancias, sobre el entrenamiento, sobre lo que es la adaptación y desadaptación del cuerpo para generar ganancias en cuanto a capacidades y habilidades. Al margen de que sigo pensando que el arte se puede ejercer con la capacidad que uno tenga, con el cuerpo que uno tiene, pero si uno profesionalmente quiere ingresar en el universo del teatro, creo que debería prestarle mucha atención y darle mucho amor y mucho cuidado y tratar de que se desarrolle el propio cuerpo, que si es el terreno donde yo voy a estar. No es lo mismo trabajar en un terreno con límites muy lejanos, muy abiertos, muy expandidos, y con un terreno fértil donde puedan crecer cosas, que con una piedra chiquita, dura, se puede hacer, sí, pero tengo menos posibilidades, ¿no? Como extender los propios límites, sí, de la territorialidad corporal. Sí, digamos, ¿no? Porque en el cuerpo lo que importa para mí no es la habilidad de realizar proezas o acrobacias, sino que un cuerpo orgánico y que
no está atrapado por los traumas o bloqueado por los traumas, tiene una circulación donde el imaginario profundo, donde la imagen, donde las necesidades y las narrativas transitan mucho más allá de nuestro consciente. Entonces, poder trabajar el cuerpo y permitir que esos sentidos profundos de cada uno afloren, nos acercan mucho a la poética personal, a la mirada del mundo. Yo creo que todos tenemos una forma de mirar, ¿no? Hay quien habla del mito referencial, que todos tenemos un mito de referencia, y creo que el encuentro del artista es fundamental. Yo siento que a veces el que va a estudiar teatro quiere la respuesta de cómo se hace teatro, cuál es la fórmula para hacer teatro. Y yo creo que a mí me interesa encontrar cuál es la manera de ese teatro que quiere hacer esa persona. ¿Quién? ¿Cuál es tu teatro? ¿A dónde querés llegar? ¿Por dónde querés ir? ¿Y qué es lo que vos tenés en vos? ¿Y cuál es la mejor combinación de tus capacidades para llevarlo adelante? ¿Ahí estaría la capacidad de transformación del teatro? Yo creo que sí. Sí, yo siento casi que hoy me pregunto si el producto, me lo pregunto también a nivel social, ¿no? Esta cosa de la obsesión de la productividad que tenemos en nuestro sistema capitalista actual, donde todo se vive que si uno, hasta el descanso parece, el ocio parece una cuestión pecaminosa porque sos improductivo. Me pregunto en el arte también si la necesidad de producir espectáculos es necesariamente más allá de la ceremonia, ¿no? Esta cosa también del mercado de arte que invade y avasalla cada vez más, esta necesidad de producir sistemáticamente espectáculos es el fin real del teatro, por lo menos para mí, ¿no? Y a veces me pregunto, el teatro lo estoy usando como es una excusa, es un camino para explorar esto que tiene que ver más con el comportamiento humano que con el resultado en sí. ¿No? Porque me doy cuenta que lo que más me interesa son los procesos y el resultado es una consecuencia, deseable sí, pero no, me doy cuenta que no trabajo en función del resultado final, que no es que me da lo mismo el proceso, sino que realmente lo que me parece importante es el proceso y esta transformación que se produce en lo profundo en cada uno, en ese tránsito. Entonces, si ese resultado final produce ese cambio, esa transformación en cada uno de los que los transitamos, valió la pena. Ahora, si solamente es el proceso lo que hace eso, me puedo quedar con el proceso solo y no sé si necesito el resultado final. ¿Cómo llegás a adentrarte en el mundo de la producción? ¿Fue por curiosidad, de la que hablabas recién, o por necesidad? Creo que es un poco de las dos. En todo lo que encaro siempre, yo me doy cuenta que siempre la primera pregunta ante las cosas es ¿cómo se hace? Yo me doy cuenta que a veces hay gente que dice ¿dónde se compra? ¿O quién lo hace? Yo siempre me pregunté cómo se hace, porque para mí era, yo no tengo un juguete y no era pensaba, mamá comprarme, no había, o sea, inmediatamente era, yo no tengo eso, no me resignaba a no tenerlo, entonces veía cómo se podía fabricar, cómo se puede hacer, con qué lo puedo reemplazar. Esa cosa creo que apareció siempre. Y cuando empiezo a trabajar en todos estos lugares donde vos decís, trabajar en la calle, si no te gestionás, no te organizás, había que batallar contra grandes fuerzas. Nosotros tuvimos oposiciones muy grandes para hacer muchas cosas en la calle y en distintas periodos. Por ¿no? ejemplo. Y el empresariado de las calles, de los comercios. Hay muchos que se entusiasmaban, pero hubo asociaciones, las asociaciones de comerciantes que se ponían en contra de todo lo que era la iglesia misma en algún momento. Así como la iglesia en algún momento nos invitó a hacer el espectáculo adentro, lo cual me pareció una locura. Después siempre me arrepentí de haberlo hecho, porque yo en el momento dije, no quiero hacer nada, pero después habría sido fantástico hacer algo que no tenía nada que ver dentro de ese ámbito. Pero la iglesia misma, después en un momento, es más, yo posiblemente no lo crean, pero las vallas que existen en el frente de la catedral, en la reja que existe en el frente de las escalinatas de la catedral, se construyeron específicamente para que las escalinatas no fueran más escenario de espectáculos callejeros. Fue una batalla grande. Y hubo esas grandes oposiciones. Me perdí a dónde. Perdón. No, pensaba en. Vos igualmente decías que tu curiosidad había llevado la producción. a cómo hacer las cosas. Entonces, inevitablemente, si vos no tenías capacidad de gestión, te imaginas que en esos procesos tuvimos que aprender a recorrer los pasillos de los consejos deliberantes, a ir al Ministerio de Cultura. Yo estuve en Chile, estuvimos presos y terminamos reunidos con senadores a nivel nacional para lograr poder solicitar hacer un espectáculo en la calle, ¿no?
Entonces hubo necesariamente, y después apareció lo que era todos los eventos que hoy son habituales, pero era las presentaciones empresariales, eventos sociales, todo este tipo de cosas que empezaron a dar una retroalimentación, claro. Porque obviamente vivimos en un mundo y había que la calle daba un ingreso porque trabajamos a la gorra, pero después teníamos, eso funcionaba durante, por ejemplo, en Mar del Plata funciona en verano, en invierno muy limitado, muy difícil en el tiempo, entonces había que encontrar medios de subsistencia y todo esto, y esto empezó a generar. Yo empecé a trabajar solo en un momento y después necesitaba más gente. En un momento me encontré contratando 20, 30 personas y eso me obligó a empezar a generar mecanismo de trabajo, cómo producir, cómo negociar, cómo trabajar con la empresa, y me llevó a empezar a descubrir los elementos de la producción teatral, hasta que un día incluso me encuentro con una propuesta desde un llamado desde la Escuela Municipal de Arte Dramático, hay una concurso, una cátedra, digo yo. Y bueno, en ese caso Sandro Tar me dice, sí, fíjate, me puse a preparar un proyecto y a partir de esa propuesta empiezo a sistematizar los conocimientos que conocía que tenía, empecé a estudiar y a avanzar en eso y bueno, creo que por lo menos he logrado una sistematización también en esto, en los mecanismos de producción como para ayudar, pues también descubro, así como mi aprendizaje fue muy a los golpes y me hubieran venido muy bien herramientas específicas, consejos, asesoramiento, una metodología de trabajo, hoy poder brindarlas, me doy cuenta que puedo facilitar mucho los procesos de trabajo, más en una realidad donde en la artística y en teatro se ve mucho los alumnos que llegan a estudiar con esta idea romántica de que el arte es solo la inspiración y hay que esperar el momento donde baje la inspiración y uno escribe o ¿Todavía crea. sigue ocurriendo eso? Sigue ocurriendo, pero de una manera hay una fantasía de que simplemente dejarse estar y ser libre es lo que te va a hacer bajar la posibilidad de crear cosas fantásticas. Y bueno, si no hay trabajo, sistematización, o sea, es imposible, ¿no? Entonces esas herramientas las encontré a partir de lo cual me permite estar en ese doble juego. Digo, yo hoy en la Escuela Municipal de Dramático tengo 2 cátedras y una es producción, una materia teórica y por otro lado el teatro gestual, que es algo en el terreno del cuerpo y de la presencia física. ¿Y qué nuevos desafíos te presentó la gestión? La gestión de un espacio teatral, la gestión de tus propios espectáculos, ¿qué otras habilidades tuviste que desarrollar? Yo creo que la paciencia, porque pensá que la asistematicidad por ahí de esta cosa del terreno, de venir del caos de la calle, ¿no? De este lugar, a pasar a tener que formar parte de una estructura. Siempre me costó, me resulta difícil trabajar dentro de una institución, o sea, entonces el poder sistematizar, ¿no? Y bueno, y los desafíos que implica en sí misma, ¿no? La gestión, empezar a proyectar a largo plazo, empezar a pensar políticas de programación, de gestión, empezar a poner un horizonte que excede mi propio deseo, mi propia pulsión, ¿no? Yo siempre es como que me dejé llevar hacia las necesidades momentáneas y ya, bueno, tener que tener un plan a largo plazo implica el trabajo en equipo. Yo creo absolutamente que el teatro será y es imposible que no se realice en grupo. Pero tengo una tendencia a la individualidad y al ermitañismo que me complica y me hace estar en una batalla permanente. Y la gestión inevitablemente tiene que ser colectiva, no hay manera. O sea, yo por ahí puedo permitirme aislarme creativamente, lo cual termina siempre siendo nefasto. Pero entro y salgo todo el tiempo, pero en la gestión es inevitable trabajar colectivamente y el aprendizaje de lo colectivo me parece que es ahí. Y si extendés tu mirada, ¿cómo caracterizarías el teatro marplatense en la actualidad, también con tu retrospectiva de muchos años ya dedicado a esto? A mí me parece que el teatro
en Mar del Plata ha tenido un crecimiento tan impresionante. Durante años yo he vivido las etapas donde parecía que había un crecimiento fantástico, una desaparición como pulsiones, ¿no? Donde el teatro bullía de actividad y después prácticamente se planchaba. Yo creo que hoy hay una ebullición y una diversidad que hace de la posibilidad lo cotidiano, ¿no? Entonces eso a mí me entusiasma mucho. Veo crecer y ver las progresiones y los cambios que se producen en distintas líneas de trabajo, ver a los artistas mismos con crecimientos exponenciales y progresiones periodas, a mí me parece fantástico. ¿Y de qué adolece el teatro en Mar del Plata? A veces creo que se subestima la necesidad de profesionalización, de entrenamiento, de capacitación, y hablo de pecados que he cometido sistemáticamente, ¿no? Pero creo que esta cuestión de que cualquiera puede fácilmente subir un escenario, lo hemos visto, ¿no? O sea, puedo tomar un seminario, tomar 3 elementos básicos y estar arriba en el escenario. Lo hice. Y justamente ahí, por ahí está el pecado en pensar que eso es suficiente, porque puede ser el comienzo de un camino, pero encontrar ese lugar donde decimos, bueno, necesito más, y empezar a encontrar las herramientas, los elementos y profesionalizarse, me parece que es porque ocurre, se trabaja a un nivel muy alto a veces en Mar del Plata, pero también se trabaja desde un lugar muy, muy superficial. Creo que también darle la importancia, digo, que a veces no se cree en esto, en la posibilidad de que uno puede dedicar la vida al arte, pero entender, si todavía sigue ocurriendo, y esto es desde hace años, que no se puede vivir del arte, no se puede vivir del teatro. Entonces, si yo voy a dedicar al teatro las horas extras que me quedan de mis 8 horas que le vendo al sistema para comprar mi tiempo para poder hacer teatro, posiblemente no llegue a hacer a un desarrollo muy grande. Ahora, si yo esfuerzo y dedico mi tiempo, todos los que han sido grandes en su propia área, o todo artista que quiera desarrollarse, la dedicación tiene que ser plena. Ahí hay algo que creo que no sé cómo se zanja, ¿no? Porque es una realidad que es muy difícil comenzar y lograr vivir de esto, pero creo que si uno dice no se puede, no va a poder. Y ahí también hay una instancia de profesionalización, ¿no? Donde si yo espero que alguien me contrate para que esto funcione, no va a funcionar. Y en esta área, en lo teatral sobre todo, donde generalmente lo que funciona es autogestivo, bueno, justamente la herramienta y la capacidad de empezar a generar proyectos, animarse a concretar sueños y lanzarse no siempre agarrado de algún bastón, y yo sé que es difícil, pero también son elecciones que uno elige, la vida por el arte o la vida por la comodidad y la tranquilidad, ¿no? Bueno. ¿Y sos espectador? Preguntaba, ¿sos espectador frecuente de teatro? Soy bastante inconstante. Me doy cuenta que me gusta, disfruto mucho el lugar del espectador, y a veces la paso mal cuando lo que veo no me convoca. Y me doy cuenta que tengo el placer de, bueno, en la sala, ver todo el teatro que ocurre dentro de la sala. Me pasa a veces que con los pocos tiempos libres que tengo, cuando tengo el tiempo libre, lo que menos quiero es estar en un teatro. Claro. Esto simplemente de estar permanentemente en 4 elementos, que es a la sala que estás refiriendo, hace que también... Exactamente, estar gestionando una sala, programando... encargándome de la parte técnica, de la operación técnica o del armado, desarmado de equipo, me hace ver muchos espectáculos y estar permanentemente en un escenario, y a veces tener una posibilidad de tener tiempo libre y la actividad elegida suele ser otra, y no ir a ver teatro. Y me doy cuenta que cuando me doy cuenta que algo me convoca, tengo la sensación de querer quedarme a vivir ahí en el escenario, ¿no? Es esto mismo, porque la vivencia del cuerpo presente, digo, sinceramente, la sensación que tengo es que me da lo mismo estar de un lado o del otro. Cuando el hecho ocurre, puedo estar arriba del escenario o donde me toque, y el placer es el mismo. Como que vuelvo, lo que ocurre es esa conexión, esa construcción colectiva, la ceremonia, la fiesta, ¿no? Lo que me convoca, y cuando ocurre me fascina.
Ahora, si voy una vez, no ocurre, voy otra vez, no ocurre, voy otra vez, no ocurre. No es solamente un cansancio, hay algo que hasta duele a veces en eso, ¿no? Vamos a ir terminando este encuentro y volví a una palabra que resonó muchas veces en la entrevista, que tenía que ver con la curiosidad, y seguramente sea el motor para la creación. Y digo, en la actualidad, ¿qué te invita a crear? Creo que es ese fuego interno que por suerte nunca se terminó de apagar. No, hay algo que quema adentro y que impulsa hacia algún lugar, ¿viste? Que a veces uno dice, no molestes, ¿no? Pero está ahí permanentemente, y creo que hay un impulso, un empuje que a mí me resulta inevitable. No sé si encuentro motivos externos, ¿no? Porque a veces esto me lo planteo, yo me pienso mucho, me gusta pensar, me gusta filosofar incluso bastante sobre las cosas, y no sé si hoy en día encuentro muchos motivos lógicos o con una fundamentación para decir por qué estoy queriendo crear. Incluso tengo periodos de espera donde no actúo, siento el placer, o sea, recuerdo y digo, me encantaría estar actuando, y no encuentro una motivación plena para. Pero el encuentro con determinados materiales, con determinadas temáticas, a veces me impulsa a crear. No sé si podría determinar un solo motivo, pero creo que siempre hay algo que empuja a esa necesidad que es como un poco indefinible para mí, ¿no? Gracias, Pablo. Gracias, José. Y así termina este episodio. Te invitamos a seguir recorriendo nuestro territorio teatral. Nuestro contacto: cartografiasteatrales@gmail.com.